Bien, entonces hemos empezado con ese material de la historia de la ética a través de la ética a través de la historia donde nace, ¿no? Y justamente pues el tema que vamos a ver hoy está relacionado con eso que es la ética. Ustedes han visto que desde tiempos antiguos siempre el hombre se ha dado normas, ¿no? Inclusive desde los tiempos primitivos, normas de conducta, reglas para que puedan ellos desenvolverse y a nivel de grupo, de gens, hordas que había posteriormente a nivel de población. Inclusive los egipcios también en el famoso libro de los muertos también hablan de las reglas que ellos vivían y tenían, ¿no? Siempre toda cultura, pasando por egipcios, griegos, han hecho una serie de reglas, normas, reglamentos, leyes para que puedan los ciudadanos vivir. Si incumplían esas reglas, es obvio, tenían sus castigos, ¿no? Hasta inclusive en el mundo cristiano católico sabemos las reglas a las cuales vivimos, ¿no? Si incumplimos las leyes divinas, sabemos lo que nos va a pasar, ¿no? Bueno, en todo caso, vamos a entrar en materia. La filosofía está relacionada bastante con eso que es la ética, ¿no? O la ética es una parte de la filosofía. Si bien el padre de la ética es Sócrates, como indicaba en el video, él habla de la idea de bien, de virtud, de justicia. Eh, Posteriormente también, pues, Platón habla la idea de felicidad, habla de eh, que la felicidad en sí tiene su esencia en ese mundo de las ideas y que aquí hacemos pequeñas manifestaciones de bien. También nos lo habla y nos ratifica también Aristóteles, habla de la felicidad. Si bien todos aspiramos a ser felices, pero muy pocos son felices en sí. La mayoría simplemente, como decía Aristóteles, simplemente satisfacemos nuestro apetito. Digamos, si tenemos hambre, comemos y nos sentimos felices de comer. O si queremos jugar, bueno, nos sentimos felices al jugar. Pero simplemente estamos satisfaciendo inclusive ese nuestro yo momentáneo. La felicidad en sí es una conquista, es un estado emocional pasajero. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Hablando ya de la filosofía de la ética, comprender qué es la ética y cómo esta pues se la trabaja en nuestra vida, ¿no? En este sentido, pues hay una historia, tal vez algunos ya conocen esta historia de las dos semillas. Se refiere a dos semillas que estaban juntas en el suelo primaveral. Bueno, como en esta época, ¿no? Cualquier persona va y deposita dos semillas para que estas florezcan y tengan su fruto. La primera dijo, quiero crecer, quiero hundir mis raíces en las profundidades del suelo que me sostienen y hacer que mis brotes se empujen y rompan la capa de tierra que me cubre. Entonces, eh, la primera semilla estaba decidida a, a, cumplir pues sus metas, sus sueños de ser una planta, crecer, ¿no? Así que estaba decidida a su destino. En cambio, la segunda semilla dijo, no tengo miedo, si envío mis raíces a que se hundan en el suelo, no sé con qué puedo tropezar en la oscuridad. Si me abro paso a través del duro suelo, puedo dañar mis delicados brotes. Si dejo que mis capullos se abran, quizá un caracol intente comérselo. Entonces, ¿qué hizo la, la segunda semilla? Eh, Tenía miedo de pronto de que por ahí pueda sucederle algo. Tenía miedo a brotar, tenía miedo al duro suelo, que se iba a dañar, que se iba a lastimar, o que de pronto iba a abrirse sus capullos, un caracol iba a venir y se le iba a comer. Bueno, dudas y dudas, así quedó la semilla, con miedo y miedo, ¿no?
Si abriera, dice, mis flores, tal vez algún niño o chiquillo vendría y él me arrancaría del suelo. A lo mejor será esperar, dijo ella, ¿no? Hasta que esté un momento más seguro para brotar. Y así esperó, dice, ¿no? En eso dijo, vino una gallina al comienzo de la primavera, se acercó al suelo y buscaba comida, encontró la semilla que esperaba que se, y sin pérdida de tiempo, la gallina pues se la come a la semilla, ¿no? Pum, de hambre, listo, ahí acabó la triste situación de la segunda semilla. ¿Cuál la moraleja? A los que se niegan a arriesgarse y a crecer los devora la vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo, no? Miedo a una u otra situación y por miedo perdemos grandes oportunidades, ya sea de trabajo, de amistad, de muchas situaciones y por miedo. Pensamos que nos va a ir mal, nos sentimos inseguros y por eso hay una palabra que dice arriesgarse. Quien no se arriesga no gana. Hay muchas personas, o la mayoría, digamos, que no les gusta arriesgarse. Son pocas, digamos, aquellas que sí asumen retos y riesgos, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, en algún momento dado de nuestras vidas hay que aprender a perder los miedos. Con eso no estoy diciendo que vayamos a hacer lo que sea. Por ser arriesgados, bueno, nos vayamos a perder, vayamos a un cerro, etcétera, ¿no? No, sino que hay que hacer las cosas seguras. Tener confianza en nosotros mismos que va a salirnos bien las cosas. En ese sentido, ¿qué es la ética? La ética es el estudio filosófico de la conducta humana. Eso, estudia la conducta humana. Por la ética siempre se ha relacionado con los valores. La ética filosófica se llama también filosofía moral. La filosofía moral estudia la conducta, las costumbres de la persona. O sea, de manera exacta, ¿no? Como cuál es la conducta que, de manera correcta que una persona debe vivir a lo largo de su vida y en diferentes ámbitos. La ética considera entonces tres aspectos de importancia capital: el bien, la libertad y la conducta. El bien, de que todos tus actos deben ser obrados correctamente por el bien. Asimismo, debes actuar tú con libertad. En este caso hablamos de cómo tú aprovechas tu tiempo libre, ¿no? ¿Eres una persona libre o no? Y si realmente utilizas de manera correcta el hecho de que eres una persona libre, nuestra libertad. Y es obvio nuestra conducta, ¿no? Tu conducta debe ser recta, intachable, cual lo dijo Sócrates en su momento, ¿no? Ser una persona correcta en todo sentido. No te olvides que eres como en el gráfico, una persona que todos los días, por un lado, está tu angelito de la guarda, tu conciencia, tu brillo, que te hace decir que tú cometas o hagas actos buenos, correctos. Pero por otro lado tienes a alguien que te tienta, tu ego, tu diablo, y que te dice que hagas, vayas por el mal camino, a cual tú haces caso, ¿no? El uno te dirá, di la verdad, el otro te dirá, no, mentí, mentí. Entonces, son esas lo que día a día nos va pasando y nos va sucediendo, ¿no? Dentro de la ética es necesario, como lo decían muchos filósofos, el aprender a reconocer nuestros errores. Y esto lo decía también Sócrates. Para tener claros nuestros objetivos y nuestros límites, hemos de conocernos o debemos conocernos a nosotros mismos. Una vida, una vida que no es examinada no puede ser vivida. Y a menudo pues el examen llega a la conclusión de que hemos cometido errores. En otras palabras, pues Sócrates decía que tú debes hacerte un autoexamen de ti mismo, un autoestudio de ti mismo y ver los errores que has cometido en tu vida para no volverlos a cometer. ¿De qué serviría pues que yo viva mi vida y me crea una persona perfecta, cuando en el fondo quizá haya cometido muchos errores? Nadie es perfecto, todos cometemos errores, pero de esos errores debemos de aprender. Entonces, ese es el gran, podemos decirlo así, el gran detalle, ¿no? Debemos aprender, vernos a nosotros mismos como somos.
no por lo bueno que hicimos, sino también por los aspectos negativos, para que mañana pasado no cometa el mismo error. Un error es una excelente oportunidad para aprender y avanzar. Claro, esa frase es una frase sabia de que de los errores aprendemos. Pero si mañana cometo el mismo error, ¿crees que no he aprendido? Pues me he equivocado. El problema es cuando se pasa a creer que es normal todo lo que el mundo hace, entonces caemos en la banalidad del mal. ¿Qué quiere decir esto? De que, bueno, si nunca reconocemos nuestros errores, lo asumimos como algo normal. Si mentimos, bueno, para nosotros es normal, y la gente miente porque es normal, dirán, no, la gente roba porque es normal, la gente toma porque es normal. Eso es caer en la banalidad del mal. Creer que lo incorrecto es algo normal, que todos lo realizan, cuando ese es un error. Entonces, como lo diría Hannah Arendt, este filósofo, usamos a los demás seres humanos como medios, no como fines en sí mismos. También lo decía Kant, utilizamos a las personas. Hay muchos eh, que cuando son adolescentes, jóvenes, forman grupos de amigos y amigas, y que muchas veces es uno el que maneja o es el líder, ¿no? Y al cual le siguen los demás. Y llega a manipular a los demás. Y los demás hacen caso a lo que él dice, lo que el líder dice. Los utiliza y después los deja, una vez que ha llegado a sus objetivos. Por eso el pensamiento, ¿no? La gente te usa como si fueras el Google. Solo te buscan cuando necesitan algo y después te desechan. Ustedes cuando necesitan algo, si tienen internet, van al Google, buscan alguna tarea y luego lo cierran el Google y ya no necesitan más. Así son algunas personas que nos buscan como si fuéramos el Google y luego que han conseguido su objetivo nos desechan y nos dejan. Nada más. La filosofía nos recuerda que los códigos éticos solo son reglamentos de conducta. La ética va más allá, es la autorregulación del individuo y válida para todos los ámbitos de la vida. Si bien es cierto, pues, que todas las leyes, desde los derechos humanos, creados en 1789, a partir de la Revolución Francesa, hasta las leyes que han creado cada país. Aquí tenemos la Constitución Política del Estado, tenemos la ley del Código de Adolescencia, la ley antirracismo, la 045, y toda una serie de leyes que hacen que haya respeto entre hombres y mujeres, que se respeten nuestros derechos, etcétera, etcétera. Pero son simplemente leyes o códigos que muchas veces ni siquiera se lo incumple, ni siquiera se lo vive, ni siquiera se lo conoce, y más bien pues se incumple estas leyes. Pero dice la ética va más allá de las leyes. Quiere que toda persona cambie, que se autorregule. O sea, que no esperes reglas, reglamentos, códigos para que tú cambies tu conducta. Eso debe partir de vos. Y claro, esto debe ser válido para todos los ámbitos de nuestra vida, sea en estudios, sea en trabajo, eh, en todo. Si bien es cierto, lo que el mundo se quiere es igualdad, lealtad, justicia, paciencia, solidaridad, comunidad, orden, ética, respeto. Son valores que todo el tiempo la gente dice viviremos, haremos esto, lo otro. Pero ¿cuántos lo viven? Pocos. Vivimos en un mundo más individualista. No nos preocupamos tanto por los demás, sino por nosotros mismos. Y por muchas situaciones que se dan, ¿no? Entonces, para ir concluyendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer como tarea? Solo dos preguntas, y esto también está en plataforma, ¿no? Una, realiza la explicación de la ética en la historia. Aquí falta un término, vamos a aumentar. O sea, cómo ha ido desarrollándose la ética a través de la historia. Y dos, cómo se asume la reproducción de los errores. Entonces, la ética, si ustedes han logrado ver el video y les hemos ido aclarando también, que ha ido, a través de la historia, ha ido pasando diferentes etapas,
desde la aparición del hombre hasta nuestros días, ¿no? Si bien antes tenía otros nombres y hoy se lo conoce por ética, siempre se ha buscado regular la conducta del hombre a través de la historia. Todas las culturas han tratado de crear siempre códigos y reglamentos para que los hombres y mujeres vivan y cumplan. Otra cosa es que en algunas culturas no hemos cumplido dichas normativas dadas, ¿no? Y la pregunta 2, ¿cómo se asume la reproducción de los errores? Hemos hablado también del tema de los errores, lo hace mención también Sócrates, y cómo esto pues afecta o no a nuestra vida. Profe, Hola. profe, disculpe una pregunta. ¿Cómo hay que responder la segunda pregunta? Reitero, ¿cómo se asume la reproducción de los errores? ¿Cómo nosotros, o sea, tú y los demás, pues aprendemos a partir de nuestros errores? O sea, reproducir es, si quieres, es nuevamente volverlos a cometer el mismo error. Entonces, ¿cómo asumimos que nosotros constantemente estamos cometiendo el mismo error? Yo les decía, unos pueden mentir hoy, mañana seguir mintiendo, pasar y todo el tiempo van a cometer el mismo error. O sea, no cambian, ¿no? Un ladrón para él es Ah, normal bueno, profe, ya robar. entendí. Gracias. Eso es. Entonces, por eso el pensamiento inclusive que está aquí abajo, ¿no? El primer camino a la solución es reconocer el error. Pero muchas veces cuando a alguien le decimos, mira, en eso te has equivocado. No, mentira, yo no he hecho, no he cometido. Cuando a alguien se le dice, pero estos hechos, estás comentando, no, mentira, yo no he hecho. No, ¿quién habrá sido? O sea, nunca asumen su error. Es lo mismo que un delincuente. A un delincuente si le dices, has robado, has matado. No, mentira, no he hecho. Siempre se niegan. Entonces, quiere decir que no asumen su error. Y si no asumen, peor van a querer solucionar. Ese es el tal. A ver, si nos da aún todavía tiempo, vamos a ver. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, adelante antes de mostrar el video. Dime, Profe, ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? Hace unos años atrás había esto de religión, ¿no? Y la religión se decía religión, ética y moral, ¿no? La ética, si bien es el estudio más amplio y profundo de los valores, la moral estuviese relacionado más con las costumbres de las culturas o de la religión que nos dan para la conducta de toda persona. La ética vendría a ser, digamos, lo más grande, digamos, ¿no? Que exige la conducta del individuo. La moral vendría a ser algo más pequeño que es propio de cada cultura. Moral, digamos, tiene, digamos, desde el punto de vista de la Iglesia cristiana católica, una propia moral para que se conduzcan desde el punto de vista cristiano las personas. Pero si iríamos a otra religión van a tener otro tipo de moral, inclusive la moral basada en sus libros, en sus textos sagrados. No sé si te estoy respondiendo, inclusive hablando de moral, por ejemplo. Yo les digo, así un ejemplo clarito, ¿no? Por moral, digamos aquí en nuestros países católicos, cristianos, las personas simplemente se casan con una persona. Eso dice la moral católica. Inmoral sería si esa persona tiene, a pesar de estar casado, otra persona. Le engañaría, ¿no? No puede tener un hombre aquí en Bolivia, digamos, dos mujeres o tres mujeres, o una mujer, dos o tres esposos. Sería inmoral si tuviese eso, ¿no? Inclusive va a ir a la cárcel. Eso dice el código moral. Pero si nos vamos al Islam, es inmoral que un hombre tenga una esposa, tiene que tener 10 esposas o hasta 50. Entonces, la moral es relativa de acuerdo a la cultura. Inclusive está sujeta a intereses propios de cada país, de cada región. En cambio, la ética es mucho más grande, ¿no? La ética rige toda la conducta humana, está más allá de los códigos, más allá de las leyes, es la que rige el comportamiento humano a nivel universal. Esperemos que te hayas respondido. Sí, profe.
muy bien. Y muy bien por los que preguntan. Eso hay que cuestionarse, dice todo, ¿no? En la vida. A ver, antes de tener, ¿qué es la ética? Algo más para... Ética es la ciencia que se encarga de estudiar la moralidad de los actos humanos. Pero, ¿qué es la moralidad? La moralidad se refiere a la bondad o maldad de aquellas acciones que realizamos y que pueden ser clasificadas como buenas o malas. Las únicas acciones que pueden tener esa clasificación se le llaman actos humanos. Tenemos que mencionar que a la ética no le interesan todos los actos que puede realizar una persona, solamente le interesan los actos humanos, ya que son los únicos que se pueden catalogar como actos buenos o actos malos. Y ya sé que te estás preguntando, ¿qué son los actos humanos, verdad? Los actos humanos, según la filosofía, son aquellos actos en los que interviene la inteligencia y la voluntad, es decir, son actos libres, deliberados, que realizas plenamente consciente y queriendo realizarlos. Como por ejemplo, diseñar un nuevo invento para mejorar la calidad de vida de las personas, elegir la carrera que vas a estudiar, etc. Estos se diferencian de otros actos llamados actos del hombre, los cuales son totalmente contrarios, ya que en estos últimos no interviene ni la inteligencia ni la voluntad. Por ejemplo, comer por tener hambre, llorar por sentir dolor, etc. Y que no pueden ser clasificados con bondad o maldad. Pero ya hablaremos de esta diferencia en otro video. Muy bien, entonces ya tenemos que la ética es la ciencia que estudia lo bueno y lo malo de nuestras acciones. Y todo esto con la finalidad de que no nos hagamos daño, de que aprendamos a convivir con los demás de una buena forma y llevar a la práctica todo aquello que la ética nos ha enseñado como bueno. Bueno, esa era una pequeña parte entonces. Y bueno, a ver, qué bien. Esperemos que esté quedando claro esto de la ética, sin alguna es una parte fundamental de la filosofía. La filosofía también no solamente es estudiar y estudiar, sino también formar a la persona, ¿no? De los filósofos presocráticos, especialmente a partir de Sócrates, Platón y Aristóteles, estudian bastante la ética, ¿no? No se trata de que aquí simplemente una persona sepa y sepa, sino también debe aplicarlo en su vida. Debe ser un ejemplo de persona. Ya les decía, ¿no? Una persona, o tú eres diamante o tú eres carbón. ¿Cómo podemos hacer la diferencia? Cuando en ti se demuestra tus virtudes, eres un diamante, pero cuando en ti se demuestra tus defectos, eres un carbón. ¿Por qué se habla tanto de que una persona debe actuar con ética? Es obvio, debe actuar siempre con respeto. O cuando se dice una persona no tiene ética, que sí que no tiene respeto ni en su familia, ni en su trabajo, ni en el estudio, ni absolutamente en nada, ¿no? Y es cierto también de que hay una frase que dice, ¿no? ¿Cómo podemos construir una ciudad de oro con ciudadanos de plomo? Si tenemos personas negativas, ¿cómo querer construir una ciudad realmente de personas virtuosas? Sería imposible. Entonces eso es lo que queremos indicarles, de que la ética, digamos, implica y está presente en nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. ¿Vivimos una vida de ética o simplemente vivimos una vida de moral, ¿no? Como alguien preguntaba. La moral más solamente cumplir leyes, normas, reglamentos dadas por un país, una cultura, o es que estamos más allá, ya que muchas de las leyes también son hechas con intereses de cada país. Por ejemplo, se está hablando, ustedes han escuchado de una ley de que a los bloqueadores del MAS no se los meta a la cárcel. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos lo negativo, estamos tapando con una ley. Eso y es, supuestamente para ellos es muy moral, pero en el fondo no tiene nada de ético, porque está en contra, digamos, de un mal que hicieron ellos.
En otras palabras, pues a los delincuentes no se los quiere juzgar. Lastimosamente nuestras leyes están así de cabeza, ¿no? Bueno, te voy a hacer un paréntesis. A ver, tenemos 11 a 12 personas. No sabemos si seguramente cada semana seguiremos la misma cantidad o iremos disminuyendo. De todas maneras, pues el siguiente sábado en el mismo horario que nos veamos, seguramente en otro cuarto igual hay 3 o 4 o 5 personas y estábamos viendo la posibilidad de fusionar, ¿no? Porque si no vamos al último a acabar en cada curso con menos de 10 personas. Entonces en este horario, para ya comunicarles, van a estar algunos, unos 4 o 5 estudiantes de cuarto B que es el curso donde tenemos quizá menos participantes y para no dejarlos sueltos estamos viendo tal vez de fusionarlos con ustedes, ¿no? Esperemos que no haya en esa situación ninguna molestia de parte de ustedes, pero son las únicas personas que se han interesado en ese curso y para que no estemos sueltos quizá al siguiente sábado entonces va a pasar aquello, ya en la primera semana de septiembre. Bueno, pero entrando al otro, no sé si hay alguna todavía duda antes de que se corte, cualquier dato se va a cortar y el tiempo, estamos seguramente a minutos de... Yo creo que no, profe, con la explicación que dio está suficientemente claro. Muy bien, y muy bien por los que preguntan, ¿no? Creo que es... a veces el tiempo es nuestro peor enemigo en el Zoom, pero de todas maneras también para las interesadas se ve que hay ese interés. Por eso siempre les digo, reflexionen, cuestionen, no se conformen con lo que da el profesor, no solamente de mi materia, sino de otras, indaguen, investiguen, contrasten, ¿no? Y yo les solicito a los que preguntan, se ve que tienen ese interés de aprender. La vida es siempre para cuestionarnos, pero hallar las respuestas correctas, no por cuestionar nos vayamos a desviar, ¿no? A veces sucede eso también. Bueno, entonces si no hay nada, estamos ingresando ya a la parte de esto de la filosofía clásica y bueno, en la siguiente clase vamos a estar viendo otros temas y hasta donde la situación así se dé vamos a continuar nosotros pasando clases. Si no hay ninguna consulta de parte de ustedes, entonces estaríamos llegando ya a la parte final. Y bueno, pues agradecer su participación y nos estaríamos viendo el siguiente día sábado ya en el mes de septiembre. Que les vaya bien y será hasta la siguiente semana. No sé, licencia, pero no sé para quién hay un mensaje. Bueno, luego me dirán por WhatsApp, no será. Nos despedimos. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao. No. Profesor, Hola. Chao, chao. profe, yo le escribí, me olvidé poner el nombre de mi compañero Julio Yucra Méndez. Ah, de él era. Ah, bueno, para lo tomar en Sí, cuenta, sí. Sí, porque no sabía a quién se refería en licencia, ¿no? Ah, bueno. sí, va a disculpar, me he olvidado. Ah, ya, listo, lo vamos a tomar en cuenta. Julio, entonces.